En las profundidades silenciosas del océano, donde la luz del sol muere y nacen los misterios, existen pactos más antiguos que la humanidad. No son acuerdos firmados con tinta, sino juramentos sellados en el lenguaje universal del peligro y la salvación. Todos entendemos el concepto de una deuda de vida. Un soldado que saca a su compañero del fuego cruzado, un bombero que emerge de las llamas con un niño en brazos, son actos de heroísmo que forjan un vínculo inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los firmantes de ese pacto no es humano? ¿Qué sucede cuando el deudor es un titán de 40 toneladas, un ser cuya mente es un abismo de inteligencia que apenas comenzamos a comprender? Esta es la historia de una de esas deudas, la crónica de cómo un hombre, armado solo con un cuchillo y una voluntad de acero, descendió al infierno azul para liberar a una reina. Pero lo que realmente la convierte en una leyenda, lo que la eleva a algo que desafía toda lógica, no es el acto de rescate, es la forma en que la deuda fue pagada, la forma en que la gigantesca criatura regresó de las profundidades, no con un simple gesto de gratitud, sino con una advertencia, con un acto de rescate tan preciso, tan deliberado y tan absolutamente impensable que reescribió las reglas de la naturaleza frente a los ojos atónitos del mundo. Si usted cree que en el vasto silencio del océano laten corazones capaces de una lealtad que desafía nuestra comprensión, si siente que las historias más grandes son aquellas que nos recuerdan nuestro verdadero lugar en el planeta, entonces usted ya es parte de este viaje. Considere unirse a nuestra tripulación suscribiéndose a Furia Animal, donde cada video es un descenso a lo desconocido, a lo imposible. Ahora, respire hondo y sumérjase con nosotros, porque estamos a punto de regresar al momento en que una vida pendía de un hilo de nylon y un pacto eterno estaba a punto de ser forjado. Nuestro protagonista no era un joven en busca de adrenalina. Era un hombre que había dedicado 50 de sus 70 años al mar. Llamémoslo el viejo marino. Era un biólogo marino retirado, un fotógrafo de las profundidades cuyo rostro era un mapa de arrugas talladas por el sol, la sal y décadas de sonreírle al horizonte. Su cuerpo, aunque más lento, todavía poseía la fuerza tranquila de quien ha pasado más tiempo luchando contra las corrientes que caminando por tierra firme. En sus ojos azules y penetrantes no había la arrogancia de un conquistador, sino el profundo y humilde respeto de quien ha sido testigo del poder inconcebible del océano y sabe que solo somos invitados en su reino. Para él, bucear no era un deporte. Era una meditación, una forma de comunicarse con el mundo que realmente importaba. Y en su larga carrera había visto de todo: la danza hipnótica de los arrecifes de coral, la silenciosa amenaza de los grandes tiburones blancos, la belleza espectral de las criaturas bioluminiscentes en la oscuridad total. Pero también había visto la cicatriz del hombre en el paraíso. Redes de pesca abandonadas que se convertían en trampas mortales, bosques de coral blanqueados por el calor y el silencio donde antes había habido vida. Y en su alma cargaba con el peso de una memoria, un fantasma que lo perseguía, la imagen de un joven cachalote que no pudo liberar a tiempo de una red de arrastre, una vida que se apagó frente a sus ojos impotentes. Esa memoria era su juramento silencioso. Nunca más volvería a ser un simple espectador. Y luego estaba ella, la reina, una ballena jorobada de un tamaño que incluso a él, el viejo marino, lo dejaba sin aliento. Medía más de 15 metros de largo. Su piel, un universo de patrones blancos y negros, salpicado de percebes que contaban la historia de sus largas migraciones. Tenía una cicatriz distintiva cerca de su aleta dorsal, una larga línea pálida, recuerdo de un encuentro con la hélice de un barco años atrás.
Era una superviviente, una matriarca. Él la había visto varias veces en esa zona de la costa, siempre rodeada de su pequeño grupo familiar, comunicándose con esos cantos profundos y melancólicos que son el alma misma del océano. Sus saltos, cuando emergía del agua en una explosión de poder y gracia, eran un espectáculo que desafiaba la imaginación. Verla era como contemplar la fuerza vital del planeta en su forma más pura y majestuosa. El día que sus destinos se entrelazaron para siempre, comenzó con una calma engañosa. El océano era un espejo de un azul profundo, el sol brillaba con fuerza. El viejo marino estaba en su pequeño bote de investigación, siguiendo un informe sobre una perturbación inusual en una zona conocida por sus fuertes corrientes submarinas. Se preparó para una inmersión de rutina, revisando su equipo con la meticulosidad de un cirujano. El aire era salado y limpio. El mundo en la superficie era perfecto, pero debajo, el infierno lo estaba esperando. A medida que descendía, el mundo azul y brillante se oscurecía. La luz del sol se convertía en rayos danzantes que luchaban por penetrar las profundidades. El silencio se hacía más profundo, reemplazado por el sonido rítmico de su propia respiración a través del regulador. A unos 30 metros de profundidad, la vio, y la imagen le heló la sangre en las venas. No era la reina majestuosa que conocía, era una prisionera. Estaba atrapada en una de las creaciones más crueles del hombre, una red fantasma. No era una simple red de pesca, era un monstruo enredado, una tumba flotante de kilómetros de hilo de nylon, boyas rotas y, lo peor de todo, gruesos cables de acero oxidados, probablemente restos de alguna operación industrial o de dragado. La criatura estaba envuelta en un capullo mortal. Su lucha por liberarse solo había empeorado su situación. Cada coletazo desesperado, cada intento de sumergirse o salir a la superficie, solo había apretado más los nudos. Los cables de acero se habían incrustado en su piel, abriendo heridas profundas de las que emanaban nubes lentas de sangre oscura. Su aleta caudal, su motor, estaba completamente inmovilizada. Estaba anclada al fondo del océano por el peso de la chatarra, y cada movimiento de la corriente la sacudía y frotaba los cables contra su carne herida. Estaba exhausta, sentenciada a una muerte lenta por agotamiento, inanición o por los depredadores que sin duda su sangre atraería. El viejo marino flotó en el agua, paralizado por la magnitud de la tragedia. Podía sentir la vibración de su pánico a través del agua, un temblor de baja frecuencia que era un grito de agonía silencioso, y entonces ella giró lentamente su cabeza masiva hacia él, y sus ojos se encontraron. El ojo de una ballena es una ventana a otra forma de inteligencia, a una conciencia tan vasta como el propio océano, y en ese ojo, el viejo marino no vio el pánico ciego de un animal atrapado. Vio algo más, vio reconocimiento, vio una súplica, vio a un ser inteligente, consciente de su propia mortalidad, pidiendo ayuda a otro ser inteligente. El fantasma del joven cachalote que no pudo salvar rugió en su memoria. Su juramento silencioso resonó en su alma. No esta vez, no hoy. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Estaba solo. La red era un laberinto de peligros. Un solo coletazo accidental de la ballena, incluso en su estado debilitado, podría matarlo instantáneamente. Las corrientes en esa zona eran traicioneras, y el olor a sangre era una invitación abierta a cualquier gran tiburón blanco que patrullara la zona. Cada instinto de supervivencia en su cuerpo le gritaba que se fuera, que llamara a las autoridades, que esperara a un equipo más grande. Pero al mirar de nuevo a ese ojo gigantesco y suplicante, supo que ella no tenía tiempo. La vida se estaba escapando de ella con cada nube de sangre que se disolvía en el azul. Se acercó lentamente,
con un cuidado infinito para no parecer una amenaza. Desenfundó su cuchillo de buceo, una hoja de acero inoxidable que parecía un palillo de dientes frente a la enormidad de su tarea. El plan era simple en su concepción e increíblemente complejo en su ejecución. No podía cortar los cables de acero. Su única esperanza era cortar metódicamente los cientos, quizás miles, de hilos de nylon que formaban la red, con la esperanza de liberar la suficiente tensión para que la ballena pudiera usar su propia fuerza para romper el resto. Era como tratar de desmantelar un edificio con un destornillador. Comenzó por la cabeza, la parte más peligrosa. Necesitaba que ella pudiera respirar más fácilmente. Se acercó a su ojo, manteniéndose a la vista, para que ella supiera que él estaba allí para ayudar. La ballena permaneció increíblemente quieta, como si entendiera, como si le estuviera confiando su vida. Con manos temblorosas por la adrenalina, pero con movimientos precisos, el viejo marino comenzó a cortar. El nylon era grueso y resistente. Cada corte requería un esfuerzo inmenso. El tiempo se distorsionaba. Los minutos se sentían como horas. El sonido de su respiración y el chirrido del cuchillo contra la red era todo su universo. Cortaba un hilo, luego otro, luego 10, luego 50. Sus músculos ardían, el aire en su tanque disminuía a un ritmo alarmante. Perdió la noción del tiempo, de la profundidad, del peligro que lo rodeaba. Solo existían él, la ballena y la red. Tras lo que pareció una eternidad, liberó la mayor parte de la red alrededor de su cabeza y su espiráculo. La ballena tomó una lenta y profunda bocanada de aire y por primera vez un sonido emergió de ella. No fue un canto, sino un gemido suave, un suspiro de alivio que vibró a través del cuerpo del viejo marino como una descarga eléctrica. Era un gracias, pero el trabajo apenas había comenzado. La verdadera prisión estaba en su cola, y ese era el lugar más peligroso de todos. Mientras nadaba hacia la parte trasera de la gigantesca criatura, una sombra fugaz en el borde de su visión periférica le heló la sangre. Luego otra. No estaba solo. La sangre había hecho su llamado, y los invitados habían llegado. El viejo marino se detuvo, su corazón martilleando contra su pecho. No necesitaba verlos claramente para saber lo que eran. Las siluetas inconfundibles, grises y potentes, de grandes tiburones blancos, circulando en la distancia, atraídos por la promesa de un festín. Aún no se atrevían a acercarse al gigante herido, pero su paciencia no duraría para siempre. Ahora no era solo una carrera contra el tiempo y el aire en su tanque. Era una carrera contra los depredadores más eficientes del planeta, y en ese abismo de silencio y azul tomó la decisión que lo cambiaría todo. Iba a intentar lo imposible. La presencia de los tiburones lo cambió todo. Ya no era una misión de rescate, se había convertido en una defensa desesperada en territorio enemigo. El viejo marino sintió el frío primal del miedo recorrer su espina dorsal, pero la imagen del ojo suplicante de la ballena lo ancló, convirtiendo su pánico en una determinación helada. Sabía que los tiburones estaban esperando el momento de debilidad, el instante en que la lucha de la ballena cesara para atacar. Su tiempo se medía ahora en los latidos de su propio corazón. Ignorando las siluetas que patrullaban en la penumbra, nadó hacia la cola de la ballena. La visión era peor de lo que había imaginado. La aleta caudal, el motor de 20 toneladas de la criatura, estaba completamente aprisionada. Los cables de acero, gruesos como su pulgar, se habían enrollado sobre sí mismos, actuando como un torniquete mortal que cortaba la circulación. La carne alrededor de los cables estaba hinchada y de un color pálido y enfermizo. Si no liberaba la presión pronto, la ballena perdería su cola, una sentencia de muerte segura. Su pequeño cuchillo era inútil contra el acero. La desesperación comenzó a filtrarse de nuevo en su mente. Flotando allí, en el silencio azul,
Se sintió increíblemente pequeño e inútil. Había llegado hasta aquí solo para fracasar en el último obstáculo. Y fue entonces, mientras su mirada recorría frenéticamente el enredo de la red, que vio una pequeña, casi imposible, chispa de esperanza. Uno de los bucles de cable de acero no estaba soldado, sino que estaba sujeto por una pesada abrazadera de metal, oxidada y corroída por años en el agua salada. Estaba asegurada por 2 pernos masivos. Un nuevo plan, más loco que el anterior, se apoderó de él. No podía cortar el cable, pero quizás, solo quizás, podría desatornillar la abrazadera. Su cuchillo tenía una base metálica plana en el mango, diseñada precisamente para poder golpear objetos bajo el agua. Usando su cuchillo como un cincel improvisado y una roca suelta que encontró cerca como martillo, comenzó su asalto contra el óxido y el tiempo. El primer golpe resonó en el agua con un clank sordo. La ballena se estremeció, pero de nuevo permaneció increíblemente quieta, como si entendiera su intención. Uno de los tiburones, envalentonado por el sonido y la vibración, se acercó más. Ahora podía ver su ojo negro y sin vida, su sonrisa de cicatrices. Estaba probando las defensas, midiendo el riesgo. El viejo marino ignoró al depredador. Toda su existencia se centró en ese perno oxidado. Golpe, pausa, respiración, golpe. Sus nudillos estaban en carne viva por el esfuerzo de sujetar el cuchillo. Sus pulmones ardían por la demanda de aire. El manómetro de su tanque estaba peligrosamente cerca de la zona roja. Sabía que solo tenía minutos, quizás segundos, antes de tener que tomar una decisión terrible: abandonar a la ballena o quedarse y compartir su destino. Golpe tras golpe, el óxido comenzó a ceder. El perno giró. 1 milímetro. Era el milímetro más hermoso que jamás había visto. Con una nueva oleada de adrenalina, continuó golpeando con una furia desesperada. El tiburón se acercó aún más, su curiosidad convirtiéndose en agresión. Pasó tan cerca que el viejo marino pudo sentir el desplazamiento del agua en su cuerpo. Y entonces, el primer perno cedió. Con un chirrido agónico, se soltó. La abrazadera se aflojó ligeramente. Ahora faltaba el segundo. Repitió el proceso, esta vez con una velocidad frenética, mientras el tiburón comenzaba a dar vueltas cada vez más cerca. Finalmente, con un último y resonante clang, el segundo perno se liberó. La abrazadera se abrió de golpe. El cable de acero, liberado de su tensión, se desenrolló violentamente. Con un coletazo que fue una explosión de poder puro, la ballena se liberó. La fuerza del movimiento creó un remolino que lanzó al viejo marino por los aires como a un muñeco de trapo. Perdió su cuchillo, su máscara se inundó parcialmente. Desorientado dio vueltas en el agua, tratando de recuperar el sentido de la orientación. Lo último que vio fue la gigantesca silueta de la ballena ascendiendo hacia la luz, y la forma oscura del tiburón girando para atacarlo a él, la presa más pequeña y fácil. Cerró los ojos. Estaba sin aire, sin armas, solo en la oscuridad. Este era el fin. Pero el ataque nunca llegó. Cuando abrió los ojos, lo que vio lo dejó absolutamente paralizado. La ballena no había huido. Había ascendido unos metros y luego se había dado la vuelta. Y ahora estaba posicionada directamente entre él y el tiburón. No estaba atacando al depredador, simplemente estaba allí, una pared viviente de 40 toneladas. Su enorme tamaño era una barrera infranqueable. Creó una zona segura a su alrededor, un santuario en medio del peligro. El tiburón, confundido por este comportamiento sin precedentes, intentó rodearla. Pero la ballena giraba su cuerpo con una gracia increíble, manteniéndose siempre como un escudo entre el depredador y el pequeño y frágil humano. No fue un acto de instinto, fue deliberado, táctico y protector. Flotando en esa burbuja de seguridad creada por el mismo ser que acababa de salvar, el viejo marino finalmente se dio cuenta. La deuda estaba siendo pagada. En ese mismo instante,
Era el pago más increíble que jamás podría haber imaginado. Con sus últimas fuerzas, comenzó a nadar hacia la superficie, su aire casi agotado. La ballena permaneció con él, escoltándolo, su enorme cuerpo sirviendo como una guardia pretoriana contra la muerte que acechaba debajo. Cuando el viejo marino rompió la superficie, jadeando, tosiendo agua salada, la ballena emergió a su lado con un poderoso soplido que lo roció con agua. Luego le dio una última mirada con su ojo sabio, un ojo que ya no suplicaba, sino que transmitía un profundo y resonante agradecimiento. Y con un lento y majestuoso movimiento de su cola ahora libre, se sumergió en las profundidades y desapareció. Esa historia por sí sola ya era una leyenda. El viejo marino la contó pocas veces, sabiendo que la mayoría no la creería. Para él, era un secreto sagrado, un pacto entre él y la reina del océano. Pasaron 2 años. El viejo marino continuó con sus inmersiones, pero algo había cambiado. Se sentía más conectado con el océano, como si ahora fuera parte de algo más grande. Una tarde, estaba explorando una zona de arrecifes que nunca antes había visitado, un lugar conocido por sus cuevas submarinas y sus patrones de corrientes impredecibles. Estaba tan absorto fotografiando una rara especie de pez león que no se dio cuenta de que la marea había cambiado. La corriente comenzó a tirar de él con una fuerza implacable, arrastrándolo directamente hacia la boca de una cueva submarina. Luchó contra ella, pero era inútil. La corriente lo absorbió y lo lanzó dentro del sistema de cuevas. El impacto contra una pared de roca le arrancó el regulador de la boca. En la oscuridad y el pánico lo recuperó, pero al mirar su manómetro, su corazón se congeló. El golpe había dañado la válvula. Su aire se estaba escapando a un ritmo aterrador. Estaba atrapado en un laberinto submarino, desorientado, y su suministro de vida se estaba agotando. Esta vez, no había nadie a quien salvar, y nadie que pudiera salvarlo a él. Y fue entonces, en el momento de su desesperación más absoluta, cuando escuchó algo. Un sonido, profundo, resonante, una vibración que sintió en sus huesos. Un canto, el canto inconfundible de una ballena jorobada, pero estaba extrañamente cerca, justo afuera de la cueva. De repente, una sombra masiva bloqueó la entrada de la cueva, sumergiéndolo en una oscuridad casi total. El pánico se apoderó de él. ¿Estaba siendo atacado? Pero entonces, la sombra se movió y un único y poderoso pulso de la cola de la ballena golpeó el agua justo enfrente de la cueva. No fue un golpe al azar, fue un golpe deliberado, una explosión de fuerza que creó una contracorriente masiva. El viejo marino sintió que el agua lo agarraba y, en lugar de ser arrastrado más adentro, fue expulsado de la cueva con la fuerza de un torpedo. Salió disparado hacia aguas abiertas, dando tumbos, pero libre. Cuando recuperó la compostura, la vio. Flotando tranquilamente a unos metros de distancia, estaba ella. La reconoció al instante por la vieja cicatriz cerca de su aleta dorsal. Era su reina. No era una coincidencia. Ella lo había seguido, o de alguna manera lo había sentido. Había entendido su peligro y había usado su poder, no para luchar, sino para manipular las corrientes, para realizar un acto de física aplicada que era simplemente impensable. Ella le había pagado la deuda una vez más. Él la salvó de una muerte lenta y segura, y ella, 2 años después, lo salvó de una tumba acuática. La deuda estaba saldada. Eran iguales. ¿Cómo es posible? Memoria, inteligencia o algo más. Una conexión que la ciencia aún no puede nombrar. Esa es la pregunta que les dejamos. ¿Creen que los animales son capaces de recordar una deuda de vida y pagarla de una forma tan estratégica? Queremos desatar el debate en los comentarios. ¿Cuál fue el acto más increíble para ustedes? ¿El escudo contra el tiburón o la expulsión de la cueva?
Si esta historia te dejó sin aliento y te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la inteligencia animal, demuestra tu apoyo con un like explosivo y comparte esta leyenda para que el mundo conozca la historia del viejo marino y la reina del océano. Esto es Furia Animal, donde las deudas más profundas se pagan en el silencio del abismo.